más transparencia o menos transparencia, pero al menos hicimos ese ejercicio también al inicio de la legislatura, y en nuestro portal de transparencia se pueden consultar desde la tramitación del salario social hasta las listas de espera hospitalarias, muchas de esas cuestiones que es verdad que están publicadas, que están en alguna página web, pero que es muy difícil para la ciudadanía si quiere acudir a ellas de forma directa. Incluimos también en las leyes la obligación de elaborar un plan estratégico por legislatura en materia de transparencia y en materia de buen gobierno. También introducimos un distintivo de transparencia para aquellos departamentos, aquellos organismos que destaquen, que hagan mucho más incluso de lo que está establecido en la propia ley. Ampliamos el catálogo de informaciones, reducimos también los límites que hay, que yo creo que en el Estado son de 100.000 euros para aquellas entidades que reciban aportaciones de las administraciones públicas, y en la Comunidad Autónoma de Asturias será a partir de 50.000 euros. Bueno, muchas más cuestiones, se promueven las consultas ciudadanas, lo hicimos con estas dos leyes. Es difícil, la participación ciudadana no facilita las cosas a los gobiernos, es difícil porque cuando se hace en serio y se hace de verdad hay que contestar a cada una de esas peticiones que hace, como nosotros hicimos en su momento, y bueno, por lo tanto ese es un engranaje que tendrán que llevar a partir de ahora el resto de leyes. Y ya, bueno, por ir en este caso resumiendo, también la importancia que tiene la administración electrónica, que en la actualidad permite en nuestra comunidad acceder a un total de 1.286 servicios y hacer trámites en 25 áreas temáticas diferentes. Hablábamos también de la importancia de hacer las cosas de manera diferente en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, en el caso de Asturias, también hemos realizado legislatura tras legislatura pactos de concertación social con empresarios, con sindicatos. Esa es una manera también diferente de afrontar las políticas públicas de cooperación. Antes hablaba de los instrumentos de cooperación. Yo no pude asistir en la mañana de hoy a la otra sesión, pero bueno, desde aquí, y desde luego sin ninguna pretensión o pretensión que pueda tener otra comunidad autónoma, cuando hablamos de acción exterior, las comunidades autónomas también participamos en la acción exterior, también nos interesa. La política exterior es del Estado, pero la acción exterior creo que en este caso también nos incumbe a todos. Y después, por poner también algunos ejemplos de cooperación, ¿no? Sin la autonomía sería muy difícil que se hubieran desarrollado los consorcios de residuos sólidos urbanos como en nuestra comunidad autónoma, o el consorcio de aguas, o muchos de esos elementos que en Asturias al menos son bandera, y son bandera de buena gestión, y son consorcios públicos, por lo tanto, y que defendemos, y que además defendemos su continuidad y su desarrollo. Y antes hablaba también de la participación de los parlamentos regionales, hablaba también de la reforma, en este caso, las reformas electorales. Yo no voy a entrar aquí en la polémica que en su día hubo en nuestra comunidad autónoma, que costó unos presupuestos a la comunidad autónoma en su momento, como bien saben por los medios de comunicación, pero nosotros sí que defendemos que en Asturias haya 3 circunscripciones electorales, porque esa sí que es una medida de proximidad y de vinculación con el territorio. En Asturias somos 1 millón de habitantes y 800.000 estamos concentrados, digamos, en muy pocos kilómetros cuadrados, y el resto está digamos, en el área occidental y en el área oriental, y probablemente todas estas políticas, hospitales comarcales, de presencia de seguridad, de otras muchas políticas públicas, hubieran sido diferentes si no hubiera habido esa representación y esa proximidad también de los parlamentarios. Y bueno, creo que ya me estoy excediendo del tiempo. Desde luego nosotros en el ámbito de la fiscalización queremos ir más allá. En el ámbito de la sindicatura de cuentas contemplamos una reforma, en este caso, de la ley para que pueda imponer sanciones a entes públicos que no rindan cuentas, y no contemplamos desde luego su desaparición como órgano de control de la administración. En la ley de función pública, que ahora mismo se está discutiendo en la comunidad autónoma, además se reduce de forma significativa los puestos de libre designación, ¿no? Que pasan de 417 a 157. Por lo tanto, es un esfuerzo también importante que se hace. Bien, yo creo que para resumir, las comunidades autónomas estamos demostrando que se pueden hacer políticas diferentes, no solo en relación al Estado, sino entre las propias comunidades autónomas, que tienen resultados muy diferentes, que es verdad que en algunos casos, y lo que
tiene que ver con las políticas sanitarias o las políticas educativas, debiera haber, digamos, un suelo para la aplicación de cada una de esas políticas, porque bueno, vemos, yo creo que casos que nos alarman o al menos que requerirían de la atención de los gobiernos autonómicos. Nosotros hemos aplicado durante los años de democracia unas prioridades diferentes en muchos casos y desde luego diametralmente opuestas en muchos de ellos a los que está aplicando el Gobierno de España en estos momentos, sin ánimo de polemizar, sino de poner en valor que es posible también una política diferente, incluso cumpliendo esos objetivos de déficit que nos impone la Unión Europea y el Gobierno de España. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Bien, pues es el momento de ustedes. Se abren el turno de intervenciones. Si acaso recogemos todas las intervenciones que se produzcan y luego pues damos la palabra a los miembros de la mesa. Si no les importa presentarse, Jesús. Soy Jesús Ruiz Huerta, soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos aquí en Madrid. Bueno, me parece muy interesante todas las intervenciones, muy ricas. Se están moviendo muchas iniciativas en las comunidades y eso es esperanzador. Yo también creo que el Estado autonómico hay que ponerlo en valor. Se ha avanzado mucho durante este año. Yo he trabajado sobre todo en temas de financiación, que están un poco alejados de los que se han tratado en la mesa, pero también en financiación, a mi juicio, se han dado pasos importantes. Ya hemos hablado en etapas anteriores sobre la necesidad de insistir en la responsabilidad, como decía el profesor Colino, o en la corresponsabilidad. Utilizamos esa especie de barbarismo para explicar la necesidad de que para tomar decisiones los ciudadanos pudieran tener la ocasión de juzgar a los políticos, a sus representantes, no solo en la vertiente de las decisiones de servicios, sino también en las correspondientes a los ingresos. Yo soy el responsable de los servicios sanitarios y además les pido a ustedes dinero a través de los impuestos que correspondan, etcétera. Bien, a mí me gustaría hacerles una pregunta un poco, yo creo que es para toda la mesa, ¿no? En relación con este asunto de cómo exigir responsabilidades, cómo garantizar rendición de cuentas como elemento indispensable para que la democracia funcione bien. La experiencia de las encuestas disponibles en relación a lo que piensan los ciudadanos, cómo ven los ciudadanos, tanto la distribución de competencias entre comunidades autónomas, el Estado, entre las distintas comunidades, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos, pues nos dicen, por ejemplo, las encuestas del CIS o las encuestas del barómetro fiscal que hace el Instituto de Estudios Fiscales, nos indican que los ciudadanos conocen muy poquito de quiénes son los responsables de las competencias, ¿no? Y a mí me suscita una preocupación que supongo que es compartida, y es que la transparencia es esencial. Yo no sé si semánticamente se puede defender, ¿no? Pero yo diría que la transparencia sería un mínimo en el sentido de que hay que garantizar la transparencia para que los ciudadanos conozcan qué es lo que hace el sector público. El segundo aspecto importante a tener en cuenta es qué hacemos para que los ciudadanos conozcan al sector público de manera positiva y dinámica, ¿no? Y esto me da la impresión de que el país lo ha abandonado, ¿no? En el sentido de contar, pues eso, cómo se reparten las competencias. Por ejemplo, todavía la gente sigue diciendo que la sanidad es un servicio que provee el Estado, o que la educación, pues que en fin, que depende también fundamentalmente del Estado. Esa tarea de información a los ciudadanos, se han contado algunas iniciativas interesantes, pero ahí no sé a quién corresponde, seguramente no solo a las comunidades autónomas, también al Estado central. A eso yo le llamaría visibilidad, ¿no? Es decir, hay que garantizar la transparencia y estimular la visibilidad, invitar a que hagamos esfuerzos desde el sector público, desde la academia, desde donde sea, para que los ciudadanos conozcan más y mejor en qué consiste el Estado autonómico, qué funciona bien y qué es lo que no funciona. Esta sería la pregunta, ¿no? ¿Hay esfuerzos en esta dirección de intentar garantizar la visibilidad, no solo la transparencia? Sí. Ha tomado la decisión, qué nivel de gobierno es el responsable de la decisión política y, en consecuencia,
obrar debidamente cuando se acerca el momento electoral. Lo que pasa es que yo creo que en España tenemos un problema de partida constitucional, ¿no? Y es que, se quiera o no se quiera, partimos de un federalismo de ejecución al modo germánico. No estamos en un sistema próximo al estadounidense en el que se atribuye la competencia legislativa a un nivel de gobierno y va de suyo que la ejecución y la gestión de esa competencia corresponde al ente titular de la competencia legislativa. No es nuestro modelo, en buena medida es un modelo al modo germánico e inevitablemente tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, y uno de los inconvenientes es efectivamente que si un nivel de gobierno regula esencialmente, como sucede con el nivel central de gobierno, y otro se encarga sobre todo de ejecutar las leyes, por tanto de prestar los servicios públicos, es muy difícil que el ciudadano sepa realmente quién es el responsable de esa decisión. Y claro, se ha avanzado, ¿no? En Alemania, incluso en la Unión Europea, piensen que en el Tratado de Lisboa uno de los objetivos fundamentales era también clarificar las competencias y, por tanto, por vez primera hay un listado de competencias exclusivas de la Unión que no había antes, ¿no? Y esa es la línea que se ha seguido en Alemania con la reforma de 2006, ¿no? ¿Cómo? Pues intentar en la medida de lo posible. No es fácil ir hacia ámbitos de competencia exclusiva, en lo que esta distinción de competencias concurrentes no sea tan frecuente, ¿no? Y es un poco la línea en la que se avanza en algunos documentos en pro de la reforma constitucional en sentido federal del Estado que se han impulsado desde determinadas comunidades autónomas. Andalucía va un poco por la línea de, en la medida de lo posible, ir a algunas competencias exclusivas. Dicho esto, también es verdad que es un problema de interpretación del bloque de la constitucionalidad, ¿no? Quiero decir que a veces se hace una lectura del bloque constitucional, digo, vigente, que no va precisamente en esta dirección de identificar los ámbitos de los responsables de la toma de decisiones. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la sanidad. En efecto, hay encuestas que dicen que el ciudadano no sabe muy bien quién es el competente en materia de sanidad, cuando posiblemente sea el más visible de todos, ¿no? Por poner un ejemplo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿no? Desde hace algún tiempo hay un intento de hacer subastas de medicamentos desde la Junta de Andalucía con el objeto de ahorrar recursos para mantener un adecuado nivel de prestación de los servicios sanitarios. Y sin embargo, pues desde el Gobierno central, porque parte de una interpretación determinada, o quizás plausible, ¿no?, del sistema de reparto de competencias, entiende que eso es una competencia del Estado, ¿no? Yo creo que no solamente hay dificultades desde el punto de vista de la reforma constitucional, etcétera, sino que también se podría hacer un esfuerzo de interpretar nuestro sistema de reparto de competencias en pro de la clarificación de la toma de decisiones en esos ámbitos de competencias concurrentes, que además son la mayoría, ¿no? Sanidad, educación, bueno, y servicios sociales también en virtud de la cláusula genérica del 149.1.1 de la Constitución. Eliseo Aja. Primero, como codirector, quiero explicar que en las dos mesas, tanto en la de la mañana como en esta, estaba invitado un miembro del Gobierno central. Porque lógicamente iban a salir alusiones porque está muy encima de la ley de transparencia, de la propia ley de servicios exteriores, etcétera, etcétera, y en ninguno de los dos casos ha podido asistir. Es decir, por la mañana no se acabó de concretar el nombre, pero el director general, que probablemente podía haber venido, tenía un viaje urgente que ha salido ayer o anteayer, y por la tarde la persona que era un secretario de Estado de Relaciones con las Cortes le ha caído encima todo el enorme trabajo, y es fácil de entender, de la decisión de la abdicación. Y bueno, el caso es que no han podido venir. Por tanto, que quede claro que estaba previsto y se hizo invitación al Gobierno. Quizás alguna otra comunidad autónoma hubiera sido bueno que estuviera también, y normalmente se han cursado otras invitaciones que tampoco han funcionado. Por tanto, esto para aclarar cualquier posible equívoco. Segundo lugar, han expresado muy bien los tres, les felicito, algo que teóricamente se dice siempre, y es que el Estado autonómico, como cualquier Estado federal, es un laboratorio de políticas públicas. Porque cada comunidad autónoma puede, con riesgo relativamente pequeño, iniciar una reforma, hacer una proyección o realizar una innovación
que en cambio a nivel del conjunto del Estado pues sería muy arriesgada o muy peligrosa. Por tanto, fantástico que en este campo cada uno tenga sus propias políticas públicas, sus propias iniciativas, etcétera, etcétera. Pero a mí no me deja de sorprender que no hayan hecho ninguna reunión conjunta de los consejeros competentes de las comunidades autónomas para valorar las diferentes técnicas, para explicarse mutuamente las experiencias, para ver qué da de sí realmente la administración electrónica y qué es un fantasma, o por qué no se consigue que los ciudadanos conozcan cuál es la distribución competencial y sobre qué la comunidad autónoma es responsable y sobre qué no. Bueno, eso, salvando por supuesto la autonomía para que después cada comunidad autónoma aplique las medidas que quiera, pero me parece extraño que no haya este mínimo de colaboración en estos campos, primero entre las propias comunidades autónomas y segundo, si fuera conveniente y si fuera necesario, con el Estado, que puede que sí, puede que no. No tiene por qué, porque son competencias suyas, la mayor parte de carácter exclusivo. Por tanto, en tercer lugar, dirigido sobre todo a la consejera y agradeciéndole la explicación que ha hecho, me gustaría mucho que nos convenciera de la bondad del CORA, porque hay entre los profesores una cierta sensación crítica. El CORA, visto físicamente, es un conjunto de fichas que supongo que han elaborado los altos funcionarios de los diferentes ministerios y que se han puesto unas detrás de otras. Si lo que se trata es de suprimir las duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas, lo razonable sería que fuera una comisión de altos funcionarios o expertos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, las que elaboraran las políticas de ahorro, de supresión de duplicidad, etcétera, etcétera. Y no de esta manera de fichas en la que además uno se queda sorprendido de la dimensión y el alcance impresionante que tienen algunas medidas, y algunas muy bien pensadas, con la, en fin, superficialidad de otras, que hacen reír incluso. Claro, el asunto de la acusación de un sistema de duplicidades. El Estado autonómico es caro, se repite en las instituciones, hay que reformar no sé cuántas cosas. Bueno, eso, cuando se dice desde puestos responsables, yo creo que hay que medirlo. Entonces estaría encantado que nos convenzan las bondades del proyecto. ¿Intervención más? Bien. Iniciamos una ronda final por el orden que prefieran. Bueno, yo una broma que también ayuda, ¿no? Cuando le oía al compañero de Asturias decir que en Francia había un diseño de futuro y además no tenía que dedicarse del presente, no pasaría el informe Cora. O sea que, por tanto, es verdad que ojalá, ¿no? Oye, poder dedicarse a eso, lo que de verdad tiene razones y tiene motivación es gestionar el presente y diseñar el futuro, ¿no? Eso sí que tiene de verdad una tarea, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier caso depende de las comunidades autónomas también, ¿no? En el caso de nosotros en Andalucía no hay una dificultad a la hora de entender quién tiene la competencia en sanidad y en educación. Eso no existe. Yo creo que en este caso, vamos, digo, por la amplitud y por la grande que es precisamente nuestra comunidad y por el trabajo que ya viene desarrollando. Pero es verdad que la ley de transparencia, por cierto, el Gobierno también lo va a hacer, ¿no? Se están preparando una serie de iniciativas proactivas de información y divulgación que son absolutamente imprescindibles y necesarias para el conocimiento de todo el bloque normativo, porque para ser usado hay que conocer que existen esas herramientas, ¿no? Y yo creo que ahí hay una parte importante de la pedagogía política también, ¿no? Pero que es cierto que a la hora de exigir las responsabilidades sobre quién ha realizado tal o cual gestión, es absolutamente imprescindible que haya normas a las que uno pueda primero aplicarle y también conocer que efectivamente hay mecanismos para la divulgación y para el conocimiento de quién es el responsable, ¿no? Yo creo que eso es también una parte de la que falta, de que no hemos tenido tiempo de hablar, pero de la evaluación de los servicios públicos, de esa posición que la ley de transparencia, en el caso de Andalucía, y que también la estatal tiene una gran parte ahí, ¿no? De conocimiento y divulgación de quiénes son los que toman las decisiones y en qué ámbito,
y por supuesto, también yo creo que desde luego si no hay capacidad sancionadora, la virtualidad normativa también escasea, ¿no? Confiar a la voluntad y a la condición humana, pues es verdad que está bien, pero si va acompañado lógicamente de un código sancionador, y yo creo que la administración tiene que obligarse, en cualquier ámbito, tiene que obligarse a responder al ciudadano sobre quién es quién, sobre qué hace quién, y si no responde, si no actúa tal y conforme a las normas, tenga la posibilidad de un código sancionador. En el caso de Andalucía, ya veremos por dónde sale la ley, pero desde luego contempla un código sancionador e incluso la inhabilitación del responsable que no haga la contestación oportuna o de la información que se le solicita. Eso es una novedad importante. Es verdad que está cuestionada también por algunos ámbitos académicos desde el punto de vista de cómo y qué administración es la competente para inhabilitar a un alcalde porque no ha dado la información, ¿no? Eso tiene su enjundia, ¿no? Pero que yo creo que sí ha habido reuniones y hay reuniones. Es verdad que ahora tienen un cierto frenazo, porque existen las comisiones sectoriales, las comisiones bilaterales, entre consejería, entre el gobierno central, existen las comisiones sectoriales de consejeros, donde no solo se ven todas las consejerías de todas las comunidades autónomas con el gobierno, sino que se ven entre sí. Existe, es verdad que con un cierto frenazo en este momento. Y desde luego ahora yo creo que, por ejemplo, ese informe Cora tenía que haber sido, como bien dices, tenía que haber sido de ida y vuelta, ¿no? De participación de quienes, por cierto, nuestros profesionales son exactamente igual de cualificados que los profesionales del gobierno central. Han pasado también sus ámbitos y nuestras universidades tienen la misma capacidad de conocimiento que tienen las de otros lados. Por tanto, es verdad que ahí falta mucha interconexión, ¿no? Y además yo creo que un ataque a la calidad democrática, en mi opinión, mi humilde opinión, la reforma local, que ha tenido su debate, pero yo creo que ahí, que donde siempre se ha dicho que la cercanía al poder político a los ciudadanos está claramente dimensionada, está ahí, está radicada en los ayuntamientos, no es posible ese entramado tan extraño que hemos hecho en la reforma local, ¿no? Yo lo cuento muchas veces gráficamente, ¿no? Si de pronto por un plumazo la competencia que yo tenía sobre servicios sociales o la que tiene el ayuntamiento sobre sanidad o la que poca que tenga sobre educación se le pasa a las comunidades autónomas sin ley de acompañamiento financiero necesaria y por tanto sin estimarse un informe económico que acompañe la ley, que debería ser obligado por otro lado, ¿no? Pero lo más sorprendente es que yo le quito la competencia, me la llevo, o sea, quita la ley, me la llevo a la comunidad autónoma y ahora se la delego. Con lo cual, ¿verdad?, comprenderán que en un estado en el que estamos hablando todavía, que por cierto la Constitución lo que establece es el grado de cooperación obligada entre administraciones, y luego va a la línea de flotación democrática en el sentido de que es eso del informe estándar, ¿no?, de un análisis estándar de la prestación de los servicios públicos para que aquel que no lo cumpla la Diputación Provincial pueda por un mecanismo sustraerle las competencias de la gestión de los servicios públicos del ayuntamiento menor. ¿De qué estamos hablando, no? Si resulta que para la calidad democrática la mejor, desde luego, es la cara puesta del político responsable de quien lo ha elegido, ¿no? Y desde luego de una institución que, por cierto, cuando España firma la Carta Municipal, el único artículo que se queda fuera de esa firma de la Carta Municipal es aquel que hace referencia a las diputaciones provinciales porque es un órgano de extracción directa. Por tanto, sí, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo, y con ello concluyo, que desde la autonomía va a venir la profundización de la calidad democrática. Probablemente porque estamos mucho más cerca y tenemos muchas dificultades y gestionamos las carteras de servicios públicos esenciales para los ciudadanos y por tanto estamos cerca de todos los problemas. Yo creo que todos coincidimos, en este caso somos de colores políticos diferentes, pero las comunidades autónomas tenemos problemas similares, capacidades distintas, pero desde luego que tenemos toda una vocación de estar mucho más cerca de los ciudadanos de lo que los altos staff del staff altísimo de los ministerios. Algunos de ellos ya saben ustedes que es mucho más difícil hablar con ellos que hablar directamente con el ministro. Les puedo dar fe. Mucho más difícil. Y claro, yo siempre digo que eso de hablar de castas, para hablar de castas deberíamos estar hablando largo tiempo sobre las castas, ¿verdad? Porque nos daría para un gran ejercicio democrático en este país ahora para ver algunos privados que se han salvado de eso de la casta, ¿no? Por eso digo, porque viene a cuento de que efectivamente yo soy de los que creo que la calidad democrática tiene un principio básico, que es de verdad cumplir con lo que uno dice. Y en programas electorales, cuando hablamos de responsabilidades de quién tiene o qué ha hecho, los programas electorales que aquí ni leemos ni exigimos su cumplimiento, pues deberíamos partir de en principio de que ese es el contrato social que uno firma más serio.
el que se ha presentado delante de los ciudadanos y firma un contrato y pone la cara. Ese es el contrato que hay que decirle el cumplimiento. Sí, gracias. Bueno, para ir por partes, en primer lugar, en relación a la pregunta inicial, que hacía referencia a cómo rendir cuentas al ciudadano, yo insisto un poco en el concepto de la transparencia, que considero que es esencial, no solo como información, sino como participación. Hay que ser cercanos al ciudadano, que se sienta parte, que tenga confianza y de esta manera pues tendrá interés también en conocer, ¿no?, si participa directa o indirectamente de esa gestión. Cuando hablamos de... También yo, cuando separaba el concepto de calidad en cualidad y también en resultado, es por el hecho de cumplir, que también se ha puesto ahora sobre la mesa. Para mí, o para nosotros, el hecho de cumplir el déficit no era una obligación impuesta, es que era una obligación moral. Es que la situación de crisis económica, parece que muchos o hemos olvidado la situación de donde venimos y donde estábamos. Nos obligaba moralmente a cumplir. ¿Por qué? Porque la mejor política social, la mejor política ya no económica, social con la gente, es la de pagar las facturas, es la de poder crear empleo, es de que la gente cobre lo que se le debe, y de esta manera creamos realmente, no vamos a montar un estado del bienestar si partimos de la base que ni siquiera estamos pagando a nuestros proveedores. Entonces, cumplir el objetivo del déficit suponía ahorrar toda una serie de dinero en intereses que se podía destinar, evidentemente, pues a esa política social, que es crear empleo, que es pagar a la gente sus facturas, que es pagar los servicios sociales, pagar a los discapacitados, que teníamos nosotros en la puerta del Parlamento todos los martes pidiendo que se les pagara sus prestaciones. Es decir, por ahí teníamos que empezar, por las bases, y a partir de la base pues ya vamos a montar la casa, ¿no? Entonces realmente es muy importante, por ejemplo, para nosotros en Baleares, que por primera vez desde que hay un objetivo del déficit se ha cumplido este año el déficit en Baleares. Por eso hablaba del resultado, de lo importante que es la gestión económica, no solamente la confianza, que el ciudadano se sienta parte, sino que la gestión económica también tenga ese resultado. Me quedaría también, antes de pasar un poco a hablar de la Cora, un poco por las alusiones, con lo que señalaba el profesor Colino, y que antes se me ha olvidado decir, la importancia que tiene el Parlamento también para que el ciudadano se sienta parte. Es decir, si el Parlamento realmente son los representantes que han designado el ciudadano, pues hay que buscar un equilibrio entre lo que representa en la democracia, esa democracia participativa, de que el ciudadano se sienta parte, que en la información, que participe en la gestión, con la democracia parlamentaria, o sea, con la participativa, con la representativa, con la parlamentaria, que son realmente los representantes que ha designado el ciudadano. Entonces, es importante que el peso esté adecuadamente repartido, que en la democracia parlamentaria la representación del ciudadano haga su papel y esté reforzado, sin olvidar lo que estamos ahora montando, ¿no?, estos años, que es esta democracia participativa, ¿no?, en que el ciudadano se siente más parte de nuestra gestión. Nosotros sí que participamos, también como decía Manuel, en cuanto al tema de las relaciones que hay entre las comunidades autónomas, en conferencias sectoriales de diferentes ámbitos. Tengo que decirles que esta semana hemos estado en Toledo participando en la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que participamos activamente, en la que hemos expuesto algunos de los planes estratégicos que hemos adoptado en materia de función pública. Nosotros hemos hecho una auditoría de recursos humanos, puesto por puesto hemos valorado a los funcionarios, qué funciones hacen, cómo valoran su equipo, si tienen poco trabajo, mucho o mucho trabajo. Y tengo que decirles que con sorpresa o sin sorpresa, hay funcionarios que reconocieron que trabajaban poco y que querían trabajar más. Sí, porque realmente, pues es lo que decimos, muchas veces el no tener trabajo pues te genera esta situación un poco deprimente de no sentirte parte, ¿no? Y a partir de esa auditoría hemos adoptado medidas de movilidad intraadministrativa dentro de la administración para gestionar con más eficacia estos recursos humanos que teníamos. Y todo esto lo hemos expuesto en una comisión de coordinación del empleo público y ha sido pues realmente una actuación también pionera. Por lo tanto, también formamos parte. También hemos conveniado, por ejemplo, con AEVAL para evaluar nuestras políticas públicas. En vez de crear un organismo nuevo de evaluación, pensamos que quizás es más objetivo que nos evalúe un organismo externo, y hemos conveniado con la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Por lo tanto, también interaccionamos con el Estado a la hora de evaluar el resultado de nuestra gestión. Y luego, en relación a la Cora, nosotros cuando empezamos no a gobernar, sino cuando nos presentamos a las listas electorales o nos presentamos a las elecciones, elaboramos un programa electoral. Y ese programa electoral lo elaboramos con el objetivo de cumplir, porque queríamos convertirlo en programa de gobierno luego. Y tenía 3 objetivos básicos y principales. Uno era estabilizar las cuentas públicas,
que en definitiva era lo del cumplir el déficit. Otro era reestructurar y redimensionar la administración. Y el tercero era pagar las facturas, pagar a los proveedores, uno interrelacionado con otro, pero eran 3 objetivos básicos. Y estos 3 objetivos electorales, cuando entramos a gobernar, los convertimos realmente en objetivos de gestión, en programa de gobierno, ¿no? Y cuando hablamos de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, la defendemos porque entre estos objetivos de gobierno empezamos a adoptar toda una serie de medidas, como fue un plan estratégico de función pública, una reducción de los cargos políticos a la mitad, la reestructuración de las empresas que les hablaba gracias a una oficina de control presupuestario, una redimensión total dentro de la administración, reduciendo con esta auditoría, en fin, el número de recursos humanos, que luego significativamente formaron parte de la cora del informe que sacó el Estado. No porque nos hubiéramos copiado, sino porque habíamos valorado de forma similar cuál era realmente el problema socioeconómico que había en las diferentes administraciones y porque no lo habíamos valorado de cualquier manera con fichas, sino porque lo habíamos valorado con técnicos. Y los técnicos, al final, son los profesionales que permiten avanzar en el resultado de la gestión. También les decía al principio que en esto del resultado no estábamos solos, estábamos con los empleados públicos y era precisamente por esto, porque es una responsabilidad compartida. Porque nosotros avanzaremos en cualidad, en que los ciudadanos confíen y nos sientan cercanos, pero para avanzar en calificación, en resultado, necesitamos de los empleados públicos. Los políticos estamos de paso, los funcionarios están ahí. Y están día a día y son los que, en definitiva, ponen en marcha esa gestión. Nuestra Cora CAIP, nuestra comisión de reforma, se llama Cora CAIP porque está formada por técnicos. Cada consejería ha designado uno o varios técnicos, que todos son jefes de servicio de departamento, nivel A1 básicamente, que son los que vienen a las reuniones, son los que analizan las propuestas y nos dicen esta la podemos llevar adelante por estas razones y esta no, por estas otras, con lo cual son ellos los que valoran y deciden las actuaciones que se llevan a cabo. Y lo hemos hecho valorando las propuestas de la Cora y añadiendo otras nuestras. O sea, nadie nos ha impuesto unas medidas, aunque sea la misma línea al final que se ha seguido. Pero se ha valorado desde un punto de vista técnico y viendo la realidad de Baleares. Y luego finalmente decirle que como resultado, ¿no? Hablamos de resultado, pues el resultado de esa Cora, sí le tengo que decir que hemos redimensionado la administración pública, que solo en materia de nóminas de función pública, teniendo en cuenta que tenemos una comunidad autónoma de 1 millón de habitantes con 30.000 empleados públicos, hemos reducido un 18% los recursos humanos en las empresas públicas y el 10% en la administración autonómica, con un ahorro a nivel de nómina de función pública y de reestructuración de 228 millones de euros. Para algunas comunidades autónomas no será mucho, para nuestra comunidad autónoma pues realmente es muchísimo. Si esto lo hemos acompañado, que hemos cumplido déficit y estamos pagando, es porque la gestión ha sido acertada. No nos hemos limitado a reducir, hemos reducido de acuerdo con la opinión técnica y la profesionalización que nos aportaban los funcionarios y produciendo un resultado de pagar facturas y cumplir déficit. Y luego finalmente, pues ahora estamos trabajando dentro del ámbito de esta Cora, pero porque nosotros así lo iniciamos, en lo que son la duplicidad de las competencias. No solamente hay que reducir estructuras, sino hay que ser más eficaces entre nosotros. Y en ese sentido, pues por eso les decía que no solamente la Cora son fichas, son resultados. Y esos resultados de gestión se traducen en déficit, se traducen en pago de facturas y se traducen en redimensión de la administración. Que como decía al principio, es nuestro programa de gestión porque era nuestro programa electoral. Y nuestro programa electoral se ha de convertir en programa de gestión para cumplir con el ciudadano, para recuperar la confianza y para producir el resultado que nosotros queremos ofrecer y que él espera de nosotros. Sí, bueno, muy brevemente, algunas de las cuestiones que se comentaron ya se contestaron y no voy a aprovechar el turno ahora para entrar aquí en más debates, pero en relación a lo que decía el profesor Huerta en cuanto a la corresponsabilidad, ¿no?, de las comunidades autónomas. Bueno, nosotros fuimos una de las comunidades que creamos en su día el impuesto a las entidades bancarias, que ahora está recurrido, que está en el Constitucional y que efectivamente nosotros valoramos en su momento y seguimos valorando como un instrumento más de esa autonomía de las comunidades autónomas. El Estado decidió recurrir
recurrir ante el Tribunal Constitucional, que levantó la suspensión de este impuesto, pero que yo a día de hoy aún no sé todavía cuál es la postura en este minuto, en este segundo, del Gobierno de España sobre esta cuestión. Pero más allá de una cuestión puntual y que puede ser o no polémica, y cuando se habla de una reforma fiscal, bien, que asegure la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que tampoco se puede caer en esa irresponsabilidad, y sobre todo porque yo creo que lo decía Eliseo, ¿no? También de alguna forma, yo comentaba antes, justicia gratuita, el Estado legisla, abre los baremos para que más ciudadanos puedan, a consecuencia de la ley de tasas, se abre el baremo para que puedan entrar personas con más renta, digamos, sin embargo, la gestión, el pago de esa apertura de los baremos, que significa un aumento considerable de gasto para las comunidades autónomas, lo pagamos las comunidades autónomas. Es decir, el Estado legisla, abre los baremos determinados y, en este caso, somos las comunidades autónomas quienes nos hacemos cargo. Claro, ¿qué nivel de corresponsabilidad se nos puede exigir? Ya no voy a decir nada, las ganas del compromiso o con un servicio público determinado, ¿no? Y después, ¿cómo se fiscaliza? Bueno, yo fui alcalde antes que consejero y efectivamente alguna vez había esa tentación de, cuando venía un vecino, cuando venía un colectivo, cuando uno estaba muy presionado, de decir, bueno, habrá que hablar con la autonomía, aunque supieras que la autonomía, aquello podía ser una cuestión tangencial. Yo creo que ahí sí tenemos más que avanzar, ¿no? en esa cuestión. Es verdad que en el ámbito sanitario, en grandes, en este caso áreas de gestión, yo creo que no hay tanta confusión, pero después probablemente es necesario más pedagogía y también más responsabilidad por todos los responsables políticos. Yo quisiera recordar que, porque antes subyacía en el debate las comunidades autónomas como problema, si se dan cuenta, hasta la celebración de la conferencia de presidentes hace casi ahora 2 años, parece que las comunidades autónomas éramos el problema, ¿eh? Y se hablaba de la deuda, y se hablaba del despilfarro, y se hablaba de todo eso, y se hablaba se hablaba muy poco, en este caso, de la responsabilidad del Estado o de las corporaciones locales, pero digamos que todo apuntaba hacia las comunidades autónomas, y de repente, una semana antes de esa conferencia de presidentes, las comunidades autónomas, yo asistí a la reunión preparatoria, no éramos el problema, éramos parte de la solución. Bueno, yo creo que afortunadamente, ¿no?, que alguien se dio cuenta que el hecho de transmitir incluso esa imagen hacia el exterior, de que aquí había un sector público mastodóntico, descontrolado, y que además se centraba o estaba focalizado en las comunidades autónomas, creo que alguien se dio cuenta de que eso era incluso hasta negativo ante la Unión Europea, incluso negativo también para la cooperación de las comunidades autónomas. El Comité de las Regiones hace 1 año y medio hacía una resolución diciendo algo así como cuidado con la tentación de los estados de recentralizar o de tener esa tentación de recentralizar competencias en esta situación de crisis. Yo creo que esa tentación está ahí, ¿no? y que más allá del control de déficit que haya que establecer, más allá de todos los controles, ese afán de recentralizar está ahí por parte de los estados, que digamos se intentan comer un poco de las competencias o de las funciones que debería tener en este caso la Unión Europea, la Comisión o el Parlamento Europeo, pero también por debajo, en este caso con los entes regionales, ¿no? Y después, cuando se habla de sector público, de reducción, racionalización, yo no puedo estar en contra de racionalizar el sector público, de hacerlo más eficaz, de que tenga más eficiencia, pero en algunos debates no son tan científicos, son políticos. Es decir, que esto de que hay un sector público mastodóntico, que hay que reducir porque sí, que el objetivo, bien, que alguien me demuestre que eso es científico y que no es político y que no es también ideológico. Y después, efectivamente, una última cuestión que planteaba Eliseo, las reuniones de comunidades autónomas, efectivamente, yo creo que deberíamos impulsar. Yo a veces recibo alguna llamada de algún colega que me dice, hombre, y en el ámbito de justicia, ¿por qué no hacemos una reunión en las comunidades sin el Estado? No con ánimo de plantear ningún frente, sino con el ánimo de cooperar entre las, que no quiere decir que no cooperemos, el hecho de que no se hagan esas reuniones. Y después porque las conferencias sectoriales son también muy escasas, ¿no? En el ámbito de la justicia, por ejemplo, en 2 años ha habido una. Es verdad que trató 18 reformas, pero claro, en un orden del día de 5 horas, 18 reformas es casi imposible abordar con serenidad. Por lo tanto, hace falta engrasar un poco más esa maquinaria y sobre todo no hay, digamos que no somos conscientes, probablemente las comunidades autónomas en algunos ámbitos, de las posibilidades de esa cooperación.
Bueno, yo creo que para finalizar, más que menos política, yo creo que más política, probablemente de manera diferente, ¿no? De manera diferente como se entendía hasta este momento, pero hubo algunos mensajes muy simplificadores, ¿no? Muy simplificadores hace unos meses con respecto al papel de las comunidades autónomas. Como digo, se acabó de un plumazo con esa conferencia de presidentes cuando en un momento determinado se tuvo claro que parte de la solución a esa desafección o parte de la solución a esa situación éramos también las comunidades autónomas, que no tenemos otro afán que el de, también en este caso, el de cooperar. Sí, consejera. Sí, voy a hacer un apunte nada más, que nadie ha defendido la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, y quizás me toque a mí. No por nada, sino porque soy partidaria de la ley de racionalización, que también es de sostenibilidad. Como sabrá mi compañero, que además ha sido alcalde, solo quiero poner, y usted también, pues como saben mis compañeros, yo no he sido alcalde, pero sí he estado de secretaria interventora 8 años en ayuntamientos, y una de las tradicionales cuestiones que se ponía sobre la mesa por parte de los ayuntamientos, de los alcaldes, es que de su presupuesto un 30% del mismo se ha destinado siempre a competencias impropias. Aproximadamente digo un 30%, porque son los estudios que se han hecho a nivel de Federación de Municipios en Baleares, y prácticamente pues todos los municipios pues han tenido siempre esa situación. Si a eso le unimos al que la Ley 785 de bases de régimen local tiene 30 años o tenía 30 años, y las competencias del 25-26 tampoco habían quedado, durante los años se ha comprobado con la experiencia práctica que no habían quedado totalmente definidas, pues también era el momento quizás de, paralelamente a poner orden dentro de la administración autonómica, poner un poquito de orden dentro de la administración local. ¿Qué se ha hecho con ello? Mejorar la definición de las competencias del 25 y del 26, establecer de esta manera quién tiene que asumir el coste de determinados gastos o determinadas competencias, mejor dicho, que eran ejercidas por la administración local, y en el caso de que las administraciones locales tuvieran estabilidad presupuestaria, por eso es ley de racionalización y estabilidad, porque la ley solo parte del principio básico de conseguir esa estabilidad. Si hay estabilidad, que el municipio pueda tener esa autonomía para continuar ejerciendo esas competencias tradicionalmente impropias, pues se da respuesta a esa tradicional cuestión que se ponía sobre la mesa por parte de los alcaldes. Y si a ello unimos, ya que hablamos hoy de calidad democrática, el hecho de que los ayuntamientos son la primera administración, en el sentido que es la más cercana al ciudadano, y por tanto también tiene que entrar en esos niveles de confianza, y también ha perdido confianza por todas esas razones que hemos puesto antes sobre la mesa, de crisis económica y de crisis social, pues una ley que refuerza el papel de los interventores desde el punto de vista económico para poner solución pues a casos de corrupción, de pérdida de confianza, a casos de problemas de desestabilización económica, y además permite definir esas competencias, pues nosotros pensamos que bienvenida sea, con todo el revolutum que supone pues una ley moderna, rompedora, pero que no obstante en su aplicación práctica está permitiendo pues ese margen, evidentemente, que tiene que haber al respeto de la autonomía local. Sí. A ver, tiempo de aplicación de la ley. Sí. Sí, es verdad que hemos dedicado bastante tiempo al debate, y ahora en la valoración general posiblemente también volveremos. Sí, eso es, la invitamos a quedarse. Ya para concluir, el profesor Colino. Sí, una intervención breve contestando a lo que dice el profesor Ruiz Huerta. Me temo que el problema de la rendición de cuentas en ciertos sistemas multiniveles es un problema estructural, porque a veces hay incompatibilidad entre determinados valores o fines que persigue el modelo, ¿no? Entonces, igual que lo podemos tener en la Unión Europea, ese problema de rendición de cuentas o de atribución de responsabilidades lo podemos tener en nuestro Estado, en el Estado alemán, etcétera, etcétera, porque digamos que hemos elegido determinados tipos de Estado pues que prefieren a lo mejor la solidaridad o la redistribución, etcétera, a la rendición de cuentas. Es decir, no se puede tener a la vez claridad de responsabilidades o digamos, independencia o compartimentos estancos de responsabilidades en temas financieros, o una conexión entre el ingreso y el gasto, etcétera, si lo que quieres tener es un papel redistribuidor del centro, etcétera, etcétera. Es decir, que a veces o cambiamos el sistema completamente y los valores que subyacen en el sistema o no. Igual que tampoco puedes tener una intervención del Estado central en forma de
legislación básica, si quieres una serie de igualdad de condiciones de vida en todas las unidades integrantes, a veces eso es incompatible precisamente con, como señala el profesor Medina, es incompatible con otros valores que pueden ser eso, la rendición de cuentas digamos, la clara atribución o separación de... Y respecto, es verdad, dicho esto, es verdad que se puede hacer más de lo que se hace para informar a los ciudadanos. Se puede hacer eso que se llama ahora publicidad activa para informar a los ciudadanos, o marketing público para informar a los ciudadanos de cuáles son las atribuciones de cada uno. También se puede visualizar por parte de los ciudadanos cuando rellenan la declaración de la renta. Es verdad que se podía, digamos, en algunos sitios se hace claramente separar la declaración de lo que uno paga al gobierno central, lo que uno paga al gobierno autonómico, lo que uno paga al ayuntamiento. Se podría también visualizar en la forma en que se hacen las declaraciones, etcétera. Y respecto a las encuestas, no es tan claro quizá que todas las comunidades autónomas, que la gente tenga completamente confuso quién hace qué, ¿no? Es verdad que hay otras encuestas, y yo no soy experto, ¿no? A lo mejor la profesora Luisa del Pino, que sabe más de eso, podría echarme una mano, pero es verdad que muchas comunidades autónomas que llevan muchos años con todas las competencias, o la mayor parte de las competencias descentralizadas, la mayor parte de la gente tiene claro quién hace qué. Quizá en otras no tanto, pero es verdad que tenemos encuestas que dicen que nos dan resultados diversos respecto a esto. Pero es verdad que si uno va a Inglaterra, por ejemplo, pues cuando se empadrona o algo así, pues le llega un folleto a su buzón del ayuntamiento diciéndole en qué se ha gastado los presupuestos en el último año. Y le hacen una especie de tablas o gráficos, etcétera, donde le explican el IBI que va a pagar y cuánto se ha gastado en el último presupuesto y cuáles son las competencias del ayuntamiento y tal, que eso se podría hacer también por parte de los 3 niveles de gobierno español. Pero vamos, no creo que sin reformar todo los valores que subyacen al sistema, como la nivelación, la redistribución, la igualdad o la garantía de las condiciones de vida parecidas entre las comunidades, etcétera, no creo que eso sea nunca completamente compatible con una clara atribución o separación de competencias, ni una clara rendición de cuentas. Entonces, creo que hay que elegir o un valor u otro. Gracias. Muchas gracias a todos. Levantamos la mesa y constituimos la valoración general, porque llevamos media hora de retraso.
Señores, si les parece, podríamos acabar. Bien, vamos. Como es habitual en el informe sobre las comunidades autónomas, hay una valoración general que es difícil de hacer. La tradición es que se sigue un método inductivo, es decir, que de cada crónica de cada comunidad autónoma y de cada informe horizontal se sacan datos que se llevan al principio. Esta labor la ha hecho Eliseo Aja como codirector, que tenía experiencia del funcionamiento, pero estamos como se dice ahora, en work in process, en fase de cocina, ¿no? Porque tuvimos ayer un debate muy interesante de 10 a 12 de la noche y esta mañana a las 9:30 estamos incorporando eso y los debates que ha habido en estas jornadas a las conclusiones, de manera que he tomado unas notas manuscritas sobre lo que hablo de oído, ¿no? No disparen sobre el ponente, hace lo que puede, ¿no? Intento simplemente sintetizar algunas ideas que incorporaremos por escrito y podrán los miembros del informe rectificar. Bueno, hechas estas salvedades, nos parece que hay tres ideas centrales en el 2013. Es un año de transición, porque continúa la crisis económica, no se sabe hasta cuándo, con algunas reformas legislativas importantes que hemos ido comentando, porque no ha habido elecciones, lo que no es tan frecuente, y porque la complicadísima situación en Cataluña está a la espera de lo que pase en noviembre de 2014, este año. De manera que año de transición, un año en mitad de legislatura. También es un año con un fuerte impacto de la crisis económica en las instituciones y en los servicios públicos. La política presupuestaria de estabilidad y consolidación presupuestaria pues ha tenido un impacto muy importante. Por último, pues está el problema del llamado derecho a decidir en Cataluña, el riesgo derivado de la consulta. Estas tres nos parece que son la situación en Cataluña, el impacto económico, la transición en mitad de la legislatura, las ideas centrales. Respecto de la crisis económica, ha habido numerosos recortes en los servicios sociales. Los presupuestos tanto del Estado como de las comunidades autónomas se han seguido reduciendo, en las comunidades autónomas alrededor de un 7,5%, las comunidades autónomas han casi cumplido o han incumplido, como quieran verlo, el límite de déficit por 2 décimas, está en 1,5, debió ser 1,3, pero dense cuenta el esfuerzo que fue 1,8 en 2012, 5,2 en 2011, 3,8 en 2010, 2,1 en el 2009, un esfuerzo de cumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas, que son administraciones de gasto tremendo. También la Administración Central ha cumplido su objetivo de déficit del 4,3 y los municipios estamos alrededor del 6,6, unas décimas por encima de lo que imponía la Unión. La deuda ha seguido creciendo, en el 2013 era casi un 94% del PIB, pero en el 2014 ha subido cerca del 100%. Esto es un serio problema, el montante de la deuda y la forma en que habrá de pagarse en años sucesivos. Uno de los problemas que hemos detectado es cómo se fijan los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, porque ha habido discusiones entre el Estado y las comunidades autónomas sobre si estos objetivos de déficit que impone el Gobierno, con discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local, son razonables o no. También con los objetivos individuales en cada comunidad autónoma. Salía el debate entre nosotros de si tendría sentido un Consejo de Estabilidad, un Consejo Federal, como en Alemania, donde estos límites se pudieran discutir basándose en la colaboración. Ese es uno de los problemas, la fijación de los objetivos. Se ha prorrogado el Fondo de Financiación Autonómica, el FLA, una mutualización de la deuda. Ha habido distintas normas que completan la Ley de Sostenibilidad y presupuestaria, que se ha modificado un par de veces. La más importante es la Ley de Creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tiene como su misión la evaluación continua del ciclo presupuestario y detectar de forma temprana los incumplimientos de déficit. Aquí las críticas han venido en la medida en que esta autoridad independiente pues tiene rango de Secretaría de Estado, depende únicamente de la Administración
central. Se han producido descensos muy fuertes en todos los servicios sociales que están en manos de las comunidades autónomas: sanidad, educación, dependencias, servicios sociales. No es fácil contabilizar el retroceso, contabilizar el impacto de todo esto, pero sin duda ha habido recortes muy severos en el estado de bienestar. También reseñamos el debate sobre la privatización de la sanidad que se ha producido en la Comunidad de Madrid y que algunas medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia han detenido. Hemos también discutido en estos días, los miembros del informe, si el Estado debería utilizar el 149.1.1, la uniformidad de las condiciones de vida, para garantizar un mínimo de esas prestaciones sociales, y habría que prever normas de procedimiento, pero es difícil tan a la carrera como estamos obligados a hacer los recortes por la presión de la Unión Europea. En realidad esto plantea un problema de mucho más calado, y es que tenemos dos constituciones, y lo hemos visto ahora con claridad. Aparte de la reforma del 135, hay una serie de normas que vienen sobre déficit, deuda de la Unión Europea, y esto vacía de competencias, tanto las competencias del Estado como la de las comunidades autónomas. Hay una constitución material por encima, que ahora la carrera en tiempos de crisis está teniendo un cierto impacto en nuestra distribución de competencias. Se han reformado varias leyes con seria incidencia en el Estado autonómico. Y son leyes controvertidas, tienen defensores y detractores, no hay un consenso generalizado en estas que deberían ser direcciones políticas de Estado pactadas. Casi todas están impugnadas ante el Tribunal Constitucional, y esto no es bueno, que no seamos capaces de adoptar políticas de Estado con compromiso. Habrá que ver cómo se aplican, el margen que dan en la aplicación. Primero, la Ley 8/2013, la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la política educativa, la LOCEM, que ha sido recurrida por varias comunidades autónomas. Se ha discutido la densidad de las bases del Estado, el problema del empleo del castellano. En general, con las lenguas, no solo en la Ley de Educación, hemos debatido estos días pues los problemas que ha habido en Baleares, en Asturias. En Baleares, con el plurilingüismo, seguimos sin tener unos pactos de mínimos. Hay una gran tensión lingüística en estos temas, ¿no? La Ley de Educación refleja esto también. Ha habido también algún tema conflictivo con las clases de religión, con el favorecimiento de los centros privados. Habrá que ver cómo las comunidades autónomas desarrollan esta ley en una competencia compartida. Este es el problema, la aplicación de las leyes en competencias compartidas, y no se alcanza el compromiso. La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que antes se ha defendido con buenas razones, pero es un hecho que ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por algunas comunidades autónomas, y que se ha planteado un conflicto sobre la autonomía local por más de 2.000 ayuntamientos, un conflicto que parecía que nunca se iba a usar de buena manera hasta ahora, aunque ha habido un par de precedentes. Ahora viene un conflicto local por miles de ayuntamientos en la medida en que les afecta. Recordaremos que hemos dado un giro de 180 grados, porque la Ley de Bases de Gobierno y Administración Local de la legislatura anterior, de las legislaturas PSOE, pretendía restringir las diputaciones provinciales. Ahora la nueva ley pretende favorecer las diputaciones provinciales, y la pregunta es cómo no alcanzamos un acuerdo sobre qué queremos hacer con las diputaciones provinciales. Entonces, esta ley reduce las competencias propias, suprime las complementarias. Ya se ha hablado de cómo restringe las competencias impropias, donde se obliga a un doble informe del interventor y del Ministerio de Economía, y sobre todo refuerza el papel de las diputaciones provinciales. Entre los temas que se pueden discutir, se invoca como título competencial el 135. El 135 no es un título competencial, pero decíamos que sí lo es la Ordenación General de la Economía y la Coordinación de las Haciendas Públicas, 149.1.30 y 149.1.13 o 14, que el Estado puede invocar, como ha reconocido el Tribunal Constitucional cuando hace esta ley. Bueno, esto habrá que ver después de la intervención del Tribunal Constitucional sobre si viola la autonomía local y cómo se aplica, porque también se nos ha informado en el informe de Font de algunas técnicas que se están siguiendo para resistirse a su aplicación. Queda pendiente otro tema de cuál es la relación entre esta ley y los estatutos de autonomía. ¿Qué norma desplaza cuál? ¿Qué norma prima en caso de contradicción? La Ley de Garantía de la Unidad del Mercado.
una ley decisiva que impacta en el sistema competencial. Tornos ha escrito que se puede ver como una ley de armonización encubierta, es una ley que afecta. ¿No? Se suele decir que, dicen los federalistas americanos, que los estados, aquí las comunidades, pueden regular el espacio económico, pero no demasiado. El problema es saber qué es no demasiado, excesivamente demasiado, y no lo sabemos. La ley actual pretende que ningún operador económico pueda ser obligado a observar requisitos adicionales a los propios de su lugar de origen en las comunidades de destino, es decir, hay una liberalización, causas tasadas y muy estrictas sobre lo que puedan obstaculizar la libre circulación, y casi se identifica unidad del mercado y de regulación o liberación. Es una liberalización, es un debate que ya tuvimos cuando se trató de implementar la directiva de liberalización de los servicios, la directiva Bolkestein, y allí hay que admitir que se vio que efectivamente hay bastantes obstáculos a la unidad del mercado. Bueno, esto es otro problema y aquí pues tampoco hay un gran compromiso. Menos problemático parece la Ley 19/2013 de transparencia y acceso a la información pública, que va a impulsar leyes en varias comunidades autónomas. Aquí se nos han dado noticias y hay alguna otra en estos temas de la transparencia y del buen gobierno, diferenciándolo. También tiene relevancia el Real Decreto 515/2013 sobre los criterios y procedimientos para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Y se prolonga con algunas leyes del año 14, como la de Acción y Servicio Exterior del Estado, que ya hemos analizado. En definitiva, leyes importantes en materias compartidas o concurrentes donde no ha habido suficiente compromiso, consenso, y esto plantea si va a haber un ius resistendi, una desobediencia o una obstaculización a su aplicación por parte de las comunidades autónomas. Es esencial el plan para la reforma de las administraciones públicas para evitar duplicidades. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la CORA, de la que hemos hablado y que pretende eliminar distintos organismos administrativos. En el año 2013 se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma. Se aprobó un informe muy largo de 700 páginas que propone nada menos que 219 medidas que debe adoptar el Estado y las comunidades autónomas. Es difícil de calibrar y lo hemos discutido porque es un informe de una densidad tremenda, ¿no? Casi es racionalización por avalancha. Cada uno de los puntos se puede discutir varias tardes, entonces quizás nos falta perspectiva para medir este informe muy denso, algo laberíntico, pero que, como ha explicado la consejera de Baleares y otra, pues ha dado lugar a la creación de subcomisiones en el Estado, en las comunidades autónomas, de informes de seguimiento. Incluso algunas comunidades autónomas han hecho sus informes. Por ejemplo, la Generalidad de Cataluña, informe sobre les duplicitats, bueno, lo diré en castellano, las duplicidades funcionales y organizativas, donde se mete incluso a analizarlo con las normas. Es difícil saber realmente lo que es una duplicidad, realmente, o lo que es una ocasión, al hilo de la austeridad, para alterar el sistema de distribución de competencias. Este es el problema que hay que ver con mucha calma y sin precipitarnos. Reformas estatutarias. Hay, arrancando de la reforma que viene de Castilla-La Mancha, cuya presidenta es la secretaria general del partido en el gobierno, se ha producido una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y del reglamento parlamentario. La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha baja el umbral, la horquilla de parlamentarios autonómicos de 59 a 47 de 35 a 25, de manera que si tomamos la cifra máxima 59 y la mínima 25, pues es una restricción grande, ¿no? Y luego se modificó al año siguiente el reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para que los parlamentarios no tengan un salario permanente, sino dietas por asistencia, ¿no? Esto supone un recorte del 50% del sueldo, que era sobre 3.000 y pico euros, no era tanto, en mitad de la legislatura. Entonces, este modelo se ha seguido por algunas otras comunidades autónomas, reducir el número de parlamentarios, reducir la dedicación permanente, que recordemos ya estaba al principio, en los años 80, cuando el informe Enterría, en los años 80, cuando se sugirió que los parlamentarios no fueran profesionales. Esto es un debate que tampoco hemos cerrado por compromiso.
Es decir, y plantea muchos temas. ¿Hasta qué punto es una línea de ahorro significativa? Reducir el salario, ¿cuántos millones supone esto, ¿no? Yo decía en un comentario, creo que la reducción del salario de los parlamentarios autonómicos no debe suponer más que 1 millón o 2 millones de euros en Castilla-La Mancha, pero un Parlamento que ejerza bien la función de control parlamentario del Gobierno, ¿cuánto puede ahorrar en control de subvenciones a industrias, de inversiones fallidas, de corrupción? Este es el problema, el impacto de estas reformas en la forma de gobierno parlamentaria. Porque si reducimos el número de los diputados, reducimos sus salarios de manera que no sean profesionales y ya el rango o la calidad de las élites políticas autonómicas pues es el que es. Y además se gobierna por decreto ley, como voy a comentar a continuación, pues el escenario no es muy optimista. En todo caso, pues observen que hay un doble nivel, una asimetría. Algunos parlamentos y algunas comunidades autónomas que quieren seguir subiendo su nivel de competencia, su nivel de instituciones, y otras que han optado, siguiendo el modelo de Castilla-La Mancha, por reducir el número de parlamentarios, por reducir las retribuciones. En esta línea también se han suprimido los defensores del pueblo en varias comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Murcia. Rioja la suspende. También La Rioja plantea la horquilla rebajada de diputados de 32 a 40 a 25. En Castilla y León se ha cambiado la adscripción del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo al Parlamento, en vez de estar en el Gobierno, como parecía más natural, y se ha puesto una Secretaría General para todos ellos, lo cual es complicado porque son instituciones relevantes. Bueno, todas estas son reformas impuestas por la austeridad, y lo que nos preocupa, según hemos discutido, es que no mengue en exceso la función del control del Parlamento. Los ejecutivos autonómicos son bastante presidenciales, probablemente más presidenciales que los de la Nación. Tiene que haber no solo potestad legislativa, sino un fuerte peldaño de control en el sistema parlamentario, porque la esencia del sistema parlamentario es el control y la responsabilidad política. Respecto del Gobierno, de la situación en Cataluña y el derecho a decidir y la independencia, es imposible que diga nada. Está bien reseñado en el informe de Tornos. Se ha planteado la organización de una consulta, el llamado derecho a decidir. Se puede resaltar que ha habido una declaración del Parlamento de Cataluña sobre la soberanía, que al año siguiente, el 2014, ha anulado el Tribunal Constitucional, flexibilizando su jurisprudencia sobre la impugnación del título quinto ante la amenaza, el problema, pero la que también en esta sentencia, que vino por unanimidad, pues el Tribunal dice que cabe la reforma de la Constitución si se estimara oportuna. También en el 2013 se anunció la fecha de la consulta, el noviembre que viene, y las dos preguntas controvertidas sobre si inducen a confusión o no. Y se planteó una ley orgánica, una proposición de ley, una iniciativa legislativa para delegar o transferir a Cataluña la posibilidad de convocar consultas, que ya en el 2014 fue rechazada por entender que no era susceptible de delegación. Las leyes del 152 tienen que ser, por su propia naturaleza, competencias transferibles. Y, por supuesto, pues seguimos sin saber si el derecho a decidir es derecho a ser consultado, si eso es un derecho o una posibilidad o está prohibido por la Constitución, si es un derecho a la autodeterminación, que vendría vedado, y como pasó en Canadá, pues cuál es la relación entre el principio democrático y el principio de constitucionalidad. Si se puede entender el principio democrático de una manera fáctica y no sometido a normas, lo que no parece muy razonable. Respecto a las leyes de las comunidades autónomas, en la mayoría hay 10 o 12 por año, en algunas hay menos, como Madrid. Decíamos que no deberíamos ser autocríticos. 10 o 12 leyes no son pocas, está bien, no tienen por qué ser pocas y alguna de ellas tiene enjundia. Otra cosa es su calidad y el contenido, ¿no? Quizás debería haber un observatorio, una instancia general para el seguimiento normativo. Hemos detectado la práctica abusiva otra vez del decreto ley autonómico, no solo el Gobierno de la Nación, que desde que empezó la crisis ha aprobado una 50 de decretos leyes, pues en las comunidades autónomas, por razones de la crisis económica y con la misma urgencia, se han aprobado casi tantos decretos leyes o más.
En Cataluña, 1 ley y 6 decretos leyes. En Andalucía, 7 leyes y 10 decretos leyes. En general, los miembros del informe, en nuestras discusiones, hemos sido críticos por eso, porque el decreto ley es siempre una excepción. En un sistema parlamentario se constriñe la participación de la minoría, la publicidad y la discusión, porque el trámite de convalidación da para muy poco. Además, en los parlamentos autonómicos, donde el procedimiento legislativo es unicameral, podría aprobarse una ley de urgencia con bastante celeridad. Nos preocupa el abuso del decreto ley. Hablábamos de que la urgencia al nivel autonómico todavía debería estar más reforzada que a nivel español, porque es más rápido y más fácil hacer una ley. Incluso hemos discutido sobre la posibilidad de que se tengan que transformar en leyes de conversión si sigue este abuso. La conflictividad competencial ha llevado a más de 90 sentencias sobre conflictos de competencias y recursos de inconstitucionalidad, un alto número, con bastante retraso. A ver si la reforma del amparo del 2007, del amparo constitucional, permite que el Tribunal Constitucional pues se ponga al día en el retraso en los conflictos, porque el retraso en resolver un recurso en conflicto de competencia, algunas veces 6, 7, 10 años, hace el instrumento inútil, prácticamente inútil. Ha habido sentencias como la 130-2013 sobre la ley de subvenciones, esto del spending power es una historia de nunca acabar, sobre la colegiación profesional, sobre las cajas, la regulación financiera, 2 sentencias importantes sobre la ley singular, sobre la idea de ley singular. Se sigue usando el procedimiento bilateral del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para cooperar y buscar el acuerdo antes de impugnar. Esto parece una técnica buena. A mí me parece que siempre es mejor la solución de un conflicto negociando que ante el Tribunal Constitucional, que no tiene una buena solución casi nunca, o al menos nunca tan buena como colaborar. Y hemos contado alrededor de 29 impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, que se reparten entre 8 por iniciativa del Gobierno y 21 por iniciativa de las comunidades autónomas, de las cuales la mitad vienen de Cataluña. Hay una asimetría en la impugnación. Hemos hablado también de corrupción, y es difícil decir algo, pero hemos detectado un número relevante de probables corrupciones en todas las comunidades autónomas. Esto es difícil de medir, porque efectivamente hay que esperar a que haya un auto de procesamiento o una imputación, porque a veces son precipitadas, pero algo habría que hacer sobre la regulación de la corrupción y su tutela penal. Sobre esto habló también Ángel Garrorena en la Asociación de Constitucionalistas de España este año. Habría que revisar la regulación jurídica de la corrupción. Con la colaboración intergubernamental y ya la carrera, antes de que Eliseo me llame la atención, no ha habido conferencia de presidentes este año, parece haberse perdido la confianza, las conferencias sectoriales más o menos igual, pero conviene destacar que solo 11 conferencias sectoriales han tenido 2 o más reuniones en un año, 20 no ha tenido ninguna. Con lo cual, pues sigue pendiente de regulación, de reglamentación, las conferencias sectoriales, de alguna manera que dependan no solo del estilo del presidente y tengan un funcionamiento estable. La CARUE, la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que es esencial, porque si perdemos, las comunidades autónomas pierden competencias que se van a la Unión Europea en materia de economía y presupuesto y política monetaria, pues solo se les puede compensar con información y participación en la fase ascendente. Sin embargo, pues la CARUE parece haberse detenido. Sobre el Estado autonómico detectamos 2 debates, el debate sobre la asimetría y la propuesta de reforma federal. Sobre la asimetría, pues observemos que hay unas instituciones que suprimen tribunales, hay algunas comunidades autónomas que han suprimido defensores del pueblo, consejos de cuentas, instituciones auxiliares, reducen el número de los diputados, reducen la remuneración, como Castilla-La Mancha. Otros se niegan, como Aragón, que ha dicho que quiere mantener el Justicia de Aragón, o mantienen el esquema tradicional, como Cataluña. Claro, nos preocupa que de nuevo 2 modelos abiertos al principio dispositivo de autogobierno, no solo en las competencias, sino en las instituciones, que antes no había ocurrido, asimétricos, pues probablemente no es bueno. En algún momento habrá que optar por un modelo o por otro, y en todo caso cerrarlo en la Constitución, no incrementar las asimetrías competenciales con las institucionales. Hay una propuesta de reforma federal del PSOE que vino de Andalucía, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana en el 2013 hacia una estructura federal del Estado que en síntesis muy apretada
Se trata de hacer un listado de competencias en la Constitución, que los estatutos de autonomía no incidan en el reparto competencial, suprimir el principio dispositivo, reconocer los hechos diferenciales, sustituir el Senado por una Cámara de Representación Territorial al estilo del Bundesrat, poner parte de la financiación autonómica en la Constitución, de manera que lo estable en financiación esté en la Constitución, lo menos estable o a medio plazo en la LOFCA y lo anual en las leyes marco de financiación de cada impuesto. Y otras cosas, pero no parece haber un compromiso, un consenso con el otro partido mayoritario en esta propuesta de reforma federal. Y para el 2014, y ahora sí acabo, está pendiente la consulta, que parece lo que ocurra en torno al conflicto sobre la consulta en Cataluña, impulsado por el gobierno del señor Mas y la posibilidad de elecciones plebiscitarias, y está pendiente la reforma de la financiación, que cada 5 años se reproduce. Parece que esto se ha subordinado a la reforma tributaria para asegurarse de los ingresos, pero la reforma financiera, como se ha ido explicando, es importante, muy importante. Hay que evitar errores del pasado durante la negociación, preparar reformas susceptibles de consenso y también clarificar las competencias, porque si no se clarifican las competencias siguen sin estar ligadas competencias y financiación, y esto hace muy difícil advertir quién es el responsable de esta responsabilidad fiscal. Bueno, un poco a la carrera, temo haberles aburrido o al menos presionado, algo que llevamos discutiendo desde ayer, pero esto es algunas de las ideas que han salido en estos días. Si quieren ahora podemos discutir alguna, la que les parezca merece la pena. En todo caso las pondremos por escrito y los miembros del informe pues los discutiremos. ¿Alguien quiere intervenir o sugerir que se trate algo o matizar o discutir algo de lo que se ha dicho? ¿Rebatir? César Colino. ¿Cómo no estás cansado? Porque tú no has hablado. No, me ha llamado la atención la referencia que haces a las asimetrías y lo que parezco entrever que te parece un problema. Es decir, yo creo que es una definición demasiado extensa de asimetría, es decir, que diferentes unidades integrantes en un sistema federal tengan diferentes configuraciones o diseños institucionales es algo habitual en otras federaciones. Es decir, en Estados Unidos hay estados bicamerales, unicamerales, en Alemania también la había, hay unos pues que tienen unas instituciones de control, en otros otra, etcétera. Esa no es realmente la asimetría que me preocuparía. Entonces yo creo que deberíamos distinguir, eso es algo inherente a la autonomía, no es realmente una asimetría que pueda molestar a nadie, siempre que se haga en el ámbito de la propia autonomía, ¿no? Entonces, no sé por qué te parece preocupante ese tipo de asimetría. Bueno, creo conceptualmente que la idea de asimetría sí incluye las instituciones, eso está en Talton, ¿no? Es decir, las asimetrías pueden ser normativas, competenciales e institucionales. Tiene razón César en que quizás en las institucionales puede haber un mayor margen típicamente federal de autogobierno. En Alemania hay estados que no tenían tribunal constitucional. Pues, lo que pasa es que no es una idea mía, es uno de los debates que hemos tenido estos días, ayer por la tarde y esta mañana. A muchos de los miembros del informe les preocupaba que parece que vamos a un modelo de forma de gobierno en algunas comunidades autónomas que vuelve al informe Enterría, con unas comunidades autónomas más parecidas a diputaciones provinciales, con unos parlamentos con menos periodos de sesiones, con parlamentarios no profesionales que aprueban decretos leyes, y otras comunidades autónomas que se mueven en un nivel, pues digamos, más federal. El riesgo, como siempre decía Talton, es que las asimetrías no sean excesivas. A mí me parece muy bien que cada uno opte el dinero, y que si Navarra quiere gastarse el dinero de la televisión en unas universidades, pues es un modelo perfecto, ¿no? Pero si los desequilibrios son muy grandes entre unas y otras, pues puede haber algún problema, aunque quizás es pronto para detectarlo. O sea, no te contradigo, pero este era el matiz, no sé si he expresado bien las dudas que Eliseo y otros decían estas mañanas, ¿no?
competencias que otras comunidades autónomas están reivindicando, o tienen ya o están reivindicando. Y en la práctica, porque quieras que no, un parlamento, digamos, con dietas solamente, como efectivamente hubo hasta el 92, no funciona igual que un parlamento profesionalizado. Lo cual no quiere decir que no haya que ver que la dimensión del profesional no sea excesiva y que los gastos no sean demasiado, por supuesto. Pero la cuestión no es esta, sino si estamos ante un sistema autonómico en que unas comunidades están reivindicando más autogobierno, y no solo Cataluña y Euskadi, también Aragón y probablemente otras, y en cambio otras comunidades autónomas ya les va bien un nivel de autogobierno inferior. En ese sentido se está recreando una asimetría que no tiene por qué ser conflictiva, al revés. Es decir, hay una visión de este fenómeno que diría es que a lo mejor es la solución que va por aquí. Igual es inevitable. En todo caso, llevamos debatiendo esto 20 años sin avanzar mucho. Lo que se planteaba es que en todo caso sería conveniente que eso entrara en la Constitución de alguna manera. Sí, es decir, que se cerrara por arriba. Si el modelo iba a ser ese, unas comunidades con más competencias, más instituciones, más y otras con menos, pues que de alguna manera eso pues quedara definido, que no quedara al albur de cualquier... Del principio dispositivo. Del principio dispositivo, eso es. Esto sí que lo he dicho, esa premura que en el fondo lo que Dalton dice, si todo Estados Unidos fuera como el sur profundo de California, no funcionaría. Es decir, el problema es de nivel. Claro, en un momento en que Cataluña propone un incremento de autogobierno, la reforma federal del PSOE propone más autogobierno, por otro lado, parece que encontrar un punto intermedio, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Y en todo caso, ese compromiso debería estar en la Constitución, porque si se sigue haciendo impulsos del principio dispositivo, pues el modelo es difícilmente gobernable. Soy José María Pérez Medina, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque intervengo a título personal, ¿no? El debate sobre la asimetría que abre César, claro, tiene efectos, porque esto quiere decir que si algunas comunidades autónomas renuncian a algunas de sus instituciones de autogobierno, o órganos asesores, como puede ser el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, etcétera, automáticamente obliga al Estado a reaccionar y a recrear un órgano que no tiene. Que eso ya en algún anteproyecto legislativo del Gobierno ya lo hemos visto. O sea, hay una posibilidad de creación de secciones autonómicas del Tribunal de Cuentas, claro, lógicamente, porque alguien tiene que intervenir o fiscalizar esas cuentas de esas comunidades autónomas, ¿no? Es decir, que la asimetría tendría a medio plazo como efecto una reordenación del papel del Estado y de la Administración General del Estado, que inevitablemente tendría que adaptarse a ese nuevo escenario que pudiera plantearse. Cuidado, porque aquí sí que estamos abriendo un escenario que no habíamos sospechado hace unos meses, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la enumeración de temas, digamos, de actualidad durante el año 2013, que me ha parecido una enumeración casi exhaustiva, yo, sin embargo, sí que insistiría, que ya al profesor Aja le he insistido en alguna oportunidad, la importancia tan grande que tienen las políticas comunitarias también llega a que, por ejemplo, el Programa Nacional de Reformas sea un eje vertebral de la política autonómica del Gobierno. Aparentemente el Programa Nacional de Reformas pasa más o menos inadvertido, hay una referencia del Acuerdo de Consejo de Ministros, en el mes de abril se suele aprobar, remitir a la Comisión Europea, pero es verdad que ese al final indirectamente obliga a comunidades autónomas. Y sin embargo, pues esto suelen ser realizados de una manera pues tanto opaca por parte solamente de la Administración del Estado, ¿no? Esto trae causa a su vez de la Agenda Europa 2020, que es el antecedente comunitario del Programa Nacional de Reforma, y a mí personalmente me está llamando mucho la atención en los últimos años cómo esa incidencia tan fuerte de Agenda Europa 2020 y Programa Nacional de Reformas condicionan y obligan a las comunidades autónomas a determinadas políticas. Totalmente de acuerdo en las dos cosas. Lo primero lo incluiremos, está muy bien visto, es evidente, pero hay que explicitarlo, que allí donde hay un control externo autonómico que desaparezca, como Tribunal de Cuentas, se supone que tiene que activarse en materia de defensores del pueblo. Esto es evidente, pero hay que decirlo en el informe, en las valoraciones, y lo diremos, ¿no? Y lo segundo, pues no sé si Eliseo quiere decir algo, pero de por dónde he empezado. Me parece que en materia económica ha habido una corriente hacia arriba, sin reformar la Constitución española, sin reformarse los tratados, en soft law, en el MOU, en el MEDE, en el six-pack, en el two-pack, se ha ido todo hacia arriba, y esto tiene un impacto sobre la distribución de competencias interna poderosísimo. Eliseo, ¿quieres?
bueno, pues me parece que son ya unas horas inhumanas, prohibidas por varios convenios sobre derechos humanos. Podemos, si les parece, levantar la sesión y nos vamos a casa.